Hola, hoy tenemos a Lidia, que es doctorada en biología, es también terapeuta del Gestalt y facilitadora de Access Barras y de la técnica estructural. Explícanos un poquito el camino que has logrado a lo largo de tu vida profesional. Bueno, yo empecé biología pues como curiosidad en la vida, ¿no? Y me llevó a hacer un doctorado y siempre me había basado muchísimo pues con el método cartesiano y newtoniano, ¿no? En el sentido de generar una hipótesis y elaborar un experimento para poderlo demostrar, ¿no? Y siempre me había basado en eso. Entonces, al final, a base de yo hacer terapia conmigo misma, bueno, con terapeutas, y esa curiosidad innata que ya tenía de muy pequeña que me llevó a la biología y a querer saber cómo funcionaba el mundo, eso me llevó a ir explorando técnicas y a dar o a entender que si algo, el sistema científico, newtoniano y cartesiano que conocemos hoy en día, es porque no ha podido aún explicarlo, porque los resultados están, es decir, yo al final lo he vivenciado y he visto que hay un resultado final. Entonces, desde la ciencia, aún a lo mejor no podemos explicar todo esto, aunque cada día hay más conocimiento. Sobre todo desde el lado de la física cuántica. Exacto, que tenemos actualmente médicos y grandes autores que están hablando de la física cuántica y cómo la supraconciencia está ahí, ¿no? Exacto, que no lo veamos no quiere decir que no exista. Sí. Entonces, sí que es cierto que desde estas terapias más energéticas, más holísticas, que se trabajan directamente con el cuerpo, con el conflicto, al final es creer o no creer, es estar dispuesto a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hoy Lidia nos va a explicar el trauma. Dinos cómo lo veis desde Gestalt, lo que es el trauma. Claro, el trauma, y me refiero también a muchos autores que llevan años trabajando trauma, psiquiatras y psicólogos desde hace años. Trauma no es lo que nos ha pasado, no es el evento traumático en sí, sino cómo lo hemos vivido y cómo nuestro cuerpo, nuestra memoria y nuestro cerebro, sobre todo el cerebro reptiliano, ha almacenado esa información y cómo nuestro cuerpo ha almacenado esas emociones. Entonces, cuando una persona se siente traumatizada, no se cuestiona, está traumatizada. Entonces, a veces nos referimos exclusivamente a eventos muy traumáticos, de abusos, de accidentes, pero eso va mucho más allá, ¿no? A veces como progenitores nos podemos pensar que el hecho de dejar a nuestro bebé en manos de un médico es lo mejor para él, porque desde nuestro punto de vista estamos haciendo algo correcto. Claro. Pero el bebé no conoce a esa persona, no es su espacio de seguridad. Y que a nivel energético está conectado a la madre. Exacto, hasta los 6 años, 7, 6 años. Claro, entonces estás cortando ese vínculo, ¿no? Sagrado para un bebé que depende exclusivamente de la madre y lo estás rompiendo, que es para un bien del bebé, pero claro, el bebé eso no lo entiende. Y es verdad que parece que el hecho de decir es que tengo un trauma y has tenido que vivir un accidente, una muerte de un ser querido que no hayas superado, o eso, ¿no? Una violación, un abuso, pero nunca nos imaginamos que hay cosas como más chiquititas que nos pueden provocar también un cambio de... Más que un cambio sería el actuar durante toda nuestra vida con máscaras, ¿no? Sí, y conductas, es decir, no solo máscaras, sino conductas, por ejemplo, muchas veces hablamos de adicciones como sustancias, pero también un patrón muy característico del trauma son los workaholics, es decir, una persona adicta al trabajo. Al trabajo, sí, es verdad. O a formar parte de grupos. Y es curioso que depende cómo, hay cosas que las vemos que son positivas y tú vas a una entrevista de trabajo y te ves como... Mira qué cualidad tengo, o sea, soy buenísimo. Y, eso es trauma. Y resulta que es que pobrecito o pobrecita, pues sí. bueno, Sí. Es curioso. Sí, sí. Que a más es lo que tú dices, no es el qué, sino el cómo,
porque en este cómo influye creencias, patrones, experiencias vividas. Transgeneracional, el trauma transgeneracional que pasa de abuelas a madres y a hijas o más allá. El ser humano solo podemos trabajar de 3 a 5 generaciones porque no podemos ir más, claro, y tú más allá. No eres consciente de... No. Porque muchas veces, aprendemos siempre por maneras diferentes de aprender, pero una de ellas, una es genéticamente y la otra es visualizando, ¿no? Si tú ves siempre a tu padre o a tu madre actuar de una determinada manera, tú lo harás por repetición. Lo integras. Y en esa familia, con ese trauma, estás normalizando esa conducta, ¿no? Y no eres consciente de ello. Claro, hay un libro que a mí me encanta, que se llama Este dolor no es mío. Así que me has hablado muchas veces de este libro. Es de Mark Wobley, ahora no me acuerdo. Ese libro habla mucho de lo que... Mark Wobley. Habla mucho de cómo nos afectan los patrones transgeneracionales, ¿no? En el sentido de pasa un suceso a una persona y no se soluciona. Entonces se va como repitiendo hasta que alguien es capaz de sacarlo a la luz y poderles resolver. Por ejemplo, un ejemplo es las migrañas en las mujeres de una familia. Claro, porque no heredamos... O sea, es cierto que heredamos el patrón, que para que tú tengas ese patrón, ese trauma, hay emoción bloqueada. Exacto. Entonces, heredamos la emoción bloqueada y no la enfermedad, que esto es un error que todos, no es lo típico, ¿no? Es que mi abuela ya sufría de migrañas. Pero ¿qué hay detrás de esa migraña? Exacto, entonces, como no se sabe y vivimos en una sociedad, ¿no?, donde todo va con letreritos, es migrañas. Y se repite, y los médicos no encuentran una explicación. Ahí hay un bloqueo emocional. Claro, y te medican, y aparte muchas medicaciones son ya de por vida, o sea, te están intoxicando y esa medicación o ese trauma, esas conductas, te desencadenan otras enfermedades. Claro, el cerebro está preparado, es decir, tú superaste un trauma y el cerebro está preparado para no sentir el dolor. El cerebro no quiere que vuelvas a revivir eso. De ahí a las drogas. Y de ahí decías antes la anestesia que nos da, por ejemplo, tomarte un ibuprofeno, o tomarte un ansiolítico, o tomarte algo, de no conectar otra vez con esa emoción, porque tú superaste esto, sobreviviste a un trauma, pero tu cuerpo y tu mente no quieren volver. Claro, pero eso es cuando a ti te ha pasado el suceso, ¿no? Sí. O sea, cuando tú, por ejemplo, has tenido el accidente de coche, tu mente bloquea ese recuerdo, entonces es como si nunca hubiera existido para tu mente, pero tu cuerpo tiene la memoria. Pero si la tienes heredada, el cuerpo es el que manifiesta. Es diferente. Y tú no sabes el porqué, tú no sabes el motivo, claro, pero el cuerpo sí. Y ahí es cuando la Gestalt entramos en trabajar trauma. Me estoy leyendo un libro de la Oprah Winfrey, que es ¿Qué te pasó? Y habla, pone un ejemplo, ¿no?, de un niño que es maltratado por su padre físicamente, y hay un profesor en la escuela donde él va, que es muy buen hombre, que se desvive por este chico, y este chico siempre dice: es que no sé por qué actúo de esta manera tan agresiva con mi profesor cuando me está demostrando todo lo contrario. Y al final descubren que este hombre y el padre de este chico usaban el mismo desodorante, y entonces el cuerpo reacciona y entonces el niño no sabe por qué es agresivo con este hombre. Sí. Entonces es curioso porque es lo que estabas diciendo, ¿no?, que aunque no tengamos el recuerdo, nuestro cuerpo reacciona. Nuestro cuerpo se acuerda de todo. Es muy curioso. Y es lo que te comentaba, ¿no? En Gestalt o en técnicas como Peter Levine, que es el Somatic Experience, que está desarrollado por él, no va tanto a ir a buscar el recuerdo, al lugar, ¿no?, al dolor, sino qué es lo que el cuerpo tiene que expresar. Evidentemente cada persona es diferente, y si alguien quiere hablar o alguien quiere exponer su recuerdo, el terapeuta guía. Pero siempre se intenta dar prioridad al cuerpo, a que el cuerpo exprese. Claro, es que al final es verdad que muchas terapias, ¿no?, o incluso la psicología más tradicional, que te puedes estar como meses rizando el rizo
¿Por qué tenías eso, no? O sea, hablas, digamos, desde el pasado, que yo entiendo que en ocasiones hay que hacerlo. Si a la persona le apetece, si a la persona Pero necesita. estas terapias como Gestalt, como técnica estructural, que vas directamente a trabajar la lesión para sanar y empezar a estar en presencia, ostras, y sobre todo eso, lo que tú dices, el no tener que estar hurgando en el dolor, porque al final no es agradable y muchas personas no quieren sanarse, no quieren, digamos, hacer una terapia por miedo a tener que pasar por el dolor, a volver a recordar ese dolor. Claro, lo que hacemos en Gestalt es dar un espacio de seguridad, porque las personas traumatizadas están en modo de supervivencia, viven sus patrones diarios en modo de supervivencia. Entonces, si tú no ofreces un espacio agradable y seguro, la persona se lucha consigo mismo, sobre todo, por ejemplo, con la vergüenza. Sí. Y desde Gestalt, explícanos un poquito más cómo lo hacéis, cómo lo trabajáis. Una persona que te esté viendo, ¿cómo puede identificar que su cuerpo tiene un trauma? Es decir, ¿qué síntomas hay a nivel físicos o emocionales que te pueden dar como la alarma de quizás tenga un trauma? Lo más común es enfermedades del sistema neuronal, como migrañas o dolores crónicos que no tienen explicación médica, una mal gestión del estrés, o sabes cuando estás muy abrumado que no puedes gestionar multitudes, o cualquier cosa, por pequeño que sea, un ruido, O sea, cuando son situaciones que sin saber el por qué, o sea, que no hay, digamos, una base detrás, te superan, ¿no? También, por ejemplo, cuando no tienes recuerdos. Yo conozco casos que me han venido es que no recuerdo nada de mi infancia, sí. Es verdad, sí. Es verdad. No recuerdo nada. Entonces, aquí, bueno, que no recuerdes nada de los 0 a los 3 años, claro, puede ser normal, ¿no? Hay edades que entran o que puedes tener confusión, ¿no? Hay gente que ha borrado completamente. Y ese es el modo de supervivencia que decías antes de la mente. Sí, sí. O que nos olvidemos cosas cosas cotidianas, que de repente tienes como lapsus mentales. ¿Pero eso te pasa de repente o a lo largo, digamos, de tu vida? Claro, el trauma se puede manifestar en cualquier edad. Simplemente hay como un mecanismo, ¿sabes? Como el gatillo de una pistola, sí, que de repente... Un detonante. Exacto. Una acción, una palabra, algo que detona ese trauma que tenías almacenado en tu sí, parte inconsciente. De hecho, a veces un trauma desenmascara otro trauma. Teniendo cierta agresividad como espectador, solo como espectador, puede detonar el trauma anterior que tú habías tenido, solo por simple ser espectador de un evento en el cual emocionalmente tú no puedes gestionar. Claro, porque a ti te está despertando algo que llevas. Exacto. A lo mejor la escena de agresividad te recuerda al comportamiento primario de tu trauma. Que es lo que hablábamos antes del libro de Oprah Winfrey, ¿no? Este niño que no reconocía, no sabía el por qué, pero su cuerpo sí que lo reconocía. Y era el desodorante. Exacto. Curioso. El desodorante era el gatillo. Y entonces nos ibas a explicar cómo trabajáis desde Gestalt a nivel corporal, ¿no? O sea, cómo trabajáis el trauma. Vamos mucho a lo que es al cuerpo y, por ejemplo, una de las grandes frases es ¿dónde te duele? Es decir, ponemos atención y presencia en ese dolor y vamos trabajando ese dolor. Pero tienes que visualizar... ¿Tienes que visualizar algo o simplemente un dolor que tengas constante, que tengas crónico? Un dolor constante, crónico, o que se dispare, por ejemplo, el estrés que se nos pone en la boca del estómago, contracciones de diafragma. Vale, o sea que no tienes que visualizar nada, digamos. No, ningún evento traumático, no. Vale. De hecho, si nos vamos a imaginar o a recordar, puede haber un proceso de retraumatización
o un proceso de, porque lo que hace el trauma es negar, es decir, a tu cerebro no le interesa aceptar ciertas cosas. Entonces, si nos vamos a lo cognitivo, puede ser que generes falsos recuerdos para sentirte bien. Claro. Y el cuerpo no, y una de las cosas que trabajamos también es con la teoría del nervio vagal, ¿no? Sí. Y entrar y salir de lo que es el simpático y el parasimpático, que el simpático sería pues las respuestas de agresividad, huida y congelación, y el parasimpático la zona más segura, que te trae a ti seguridad en ti mismo, las cosas que sabes hacer, los recuerdos buenos, y vamos jugando y pendulando poco a poco en esas dos zonas para poder ganar seguridad. Por eso es importante el ir con un buen terapeuta y el sobre todo, que al igual no es que sea un mal terapeuta, sino que a ti esa persona te dé realmente esa zona segura para poder trabajar esto, porque pues puede ser que durante la terapia, porque todas estas cosas al final, aunque no seas consciente, te mueve muchísimo por dentro. Entonces, si tú detrás, ¿no? Que es lo que has dicho al principio y hemos recalcado mucho, si no tienes ese soporte de ese profesional que te está llevando, pues cuidado, puede ser bastante desolador, ¿no? El que te dejen ahí, hablando vulgarmente, en pelotillas, ¿no? Es muy importante que el profesional sepa sostener lo que puede salir, ¿no? Y saberlo gestionar, porque aunque conocemos técnicas y los terapeutas nos formemos en técnicas, no es lo mismo que tu cuerpo va a reaccionar diferente que al de tu compañera. Claro. O el mío. Entonces, aunque yo aplique la misma técnica, a ti te van a salir unas cosas y a las otras personas otras. Es interpretación del terapeuta y acompañarte durante ese proceso. Es muy, muy interesante, la verdad que a mí es un mundo que me fascina, el del crecimiento personal y espiritual. Sabes que yo también soy facilitadora y formadora de la técnica estructural. ¿Qué nos puedes decir que te gusta más, o más que te gusta más, para qué emplearías una terapia y para qué emplearías la otra, ¿no? O, no sé, yo claro conozco más técnica estructural, que es a lo que me dedico, entonces, no sé, ¿cómo lo harías? Para mí, desde mi punto de vista, técnica estructural te pone en movimiento. Te pone conciencia en lo más presente o no, pero te pone en movimiento. En el sentido de que puedes vencer ese miedo que decías de ponerte a trabajar sobre tus traumas, ponerte a trabajar en tu ser. Y luego, la Gestalt para mí es ese soporte de base de no estás solo. Esto podemos seguir trabajándolo, esto podemos enfocarlo de otra manera, y es como ese cojín de las dudas, sentimientos, gestión de las emociones que te van saliendo en ese camino. Pero para mí es que las personas que están ancladas, que tienen miedo, que no saben cómo gestionar, que ven un abismo y les da vértigo hacer ese salto, ¿no? Del trabajo personal, o las que prefieren tomar medicación y apagar ese dolor, la técnica estructural te pone en movimiento, te pone en marcha. Además, es muy curioso porque el otro día hablaba con una amiga que ella no cree en estas cosas energéticas y demás, y le pedí, ¿no? Digo, ostras, por favor, digo, mándame un mensajito a ver cómo ha ido, ¿no? Y me decía, ostras, dice, pues es verdad que no creía en estas cosas, que llevaba muchos años medicándose para la depresión, en manos de psicólogos tradicional, y bueno, pues probó, por supongo que la confianza que tiene conmigo, y me decía, no me lo puedo creer, dice, he dejado los antidepresivos, dice, y estoy tomando decisiones que no me hubiera imaginado nunca, dice, pero con una serenidad, Laura, dices que soy otra persona. O sea, es curioso que cuando nos quitamos todos esos patrones y creencias limitantes, lo que somos capaces de hacer. Sí. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Qué bueno el poder jugar con dos herramientas tan potentes, una para ponerte en acción y desbloquearte, digamos, todos esos miedos que no sabes de dónde vienen, y el otro dándote ese soporte de, bueno, pues ahora que has avanzado,
por dónde vas, ¿no? O qué te gustaría o qué necesitarías, ¿no? Y entonces tener Gestalt para poderlo ir dirigiéndolo todo. Yo, antes me has preguntado, ¿no?, cómo era la transición de entre bióloga a... Yo era una persona muy cognitiva, muy mental, estaba muy aquí arriba. Y la Gestalt también me ha dado saber conectar con mi cuerpo. Es decir, la información también puede ir del cuerpo a la mente. Y irte conociendo y sabiendo cómo responde tu cuerpo y estar en presencia con tu cuerpo, a mí me ha dado un montón de herramientas. Y hoy en día, que eso si quieres lo hablamos en otra entrevista, porque yo creo que tiene debate, el tema de la dopamina de los adolescentes y las pantallas. O sea, Sí. son generaciones que viven totalmente, lo que decía Lidia hace un momento, desconectados, ¿no? Porque no son capaces de madurar la parte frontal del cerebro, ¿no? El córtex. El neocórtex. Que es el de sí. acción-reacción, el cómo me siento, qué necesito, y Gestión de las situaciones, impaciencia, es decir, la gestión del estrés va ligada mucho a cómo gestionamos nuestro tiempo, nuestra impaciencia, y a día de hoy una pantalla que te da rapidez. No, realmente creo que no te va a faltar trabajo. La verdad que es muy importante que empecemos a tomar conciencia de nuestra vida, de todo aquello que nos duele, ¿no? El ser francos con nosotros mismos y el quitarnos esa máscara, ¿no? Mirarnos al espejo y vernos realmente nuestro reflejo. Y empezar a poner acción, porque es que al final es un camino que sí o sí lo tienes que hacer solo. O sea, nadie lo puede hacer por ti. Puedes encontrar a personas que te ayuden y que te acompañen, pero tienes que ser tú el decir, salgo de aquí. Sí. Lo que con un acompañante las cosas son más fáciles. Y más si es profesional. Sí. Así que muchísimas gracias, Lidia, por esta charla tan chula, que a mí ya sabes que me encantan estos temas y cada día se aprende cosas. Yo ahora te invito a partir de octubre en Barcelona. Hay un congreso de trauma que vienen grandes psiquiatras y grandes conocedores del trauma, y una segunda entrevista para qué hemos aprendido ahí. Pues estaría genial, ¿no? Pues sí, cómo se muestran las nuevas técnicas a nivel corporal. Sí, porque está evolucionando todo muchísimo, cada vez hay más terapias, más terapeutas. Bueno, pues en octubre seguiremos con la parte 2 del trauma y nada, muchísimas gracias. Encantada, Laura.